Saludos, mi nombre es Ale Ramos y vengo a darle una breve introducción sobre la programación. Como bien sabemos, vivimos en un mundo lleno de muchos avances tecnológicos y quedarse sin conocer por lo menos lo más básico sobre este tema es no avanzar. Los dispositivos en la actualidad están formados de dos componentes. Estos componentes, aunque muy diferentes entre sí, armonizan completamente a la perfección. Estos componentes son el software y el hardware. El hardware es la parte tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, mientras que el software es totalmente lo contrario. El software podríamos decir que es el arma de los avances actuales. Y es sobre el software que vamos a hablar en este momento, en el día de hoy. El cómo se logró esto, el cómo fue la humanidad capaz de llegar a tales avances. Como bien sabemos, el inicio del computador fue un caos total. Con un equipo que ocupaba un piso entero de un edificio, aunque con el pasar de los tiempos y para beneficio de nosotros, los seres humanos, su tamaño fue disminuyendo hasta llegar a la primera computadora casi programable. Esto fue en 1946 de la mano de un ingeniero alemán. Desde allí nació lo que conocemos hoy como la programación. Esta no es más que una secuencia de instrucciones que van de forma ordenada y que generan un resultado final. Este resultado puede variar completamente dependiendo de lo que programemos o del programador como tal. Cuando programamos entramos en completa comunicación con nuestra computadora. Esta recibe lo que le damos, lo que escribimos y lo convierte en resultados. En esta comunicación existe un intermediario. Este intermediario es conocido como el compilador. ¿Qué es el compilador? El compilador se encarga de traducir lo que programamos al lenguaje de máquina. ¿Qué es el lenguaje de máquina? Como bien sabemos, los circuitos no se le conoce ningún tipo de lenguaje. Ellos solo reconocen la presencia y la ausencia de energía, es decir, 0 y 1. Entonces, lo principal, o sea, la función del compilador es traducir lo que programamos y transformarlo en código binario para que así el equipo pueda actuar. Bueno, en la actualidad podemos encontrar una cantidad inmensa de lenguajes de programación, pero en este momento le voy a mencionar 5 lenguajes de programación, los que son en la actualidad los más populares, por así decirlo. Estos lenguajes son el HTML, el PHP, el CSS, el JavaScript y el Python. El HTML no es más que un lenguaje de estructura, ¿verdad? Es un lenguaje de marcado en donde podemos estructurar lo que queremos diseñar. Es muy utilizado para el desarrollo de aplicaciones web y para el desarrollo de las mismas páginas web. Entonces es un lenguaje muy útil que vamos a usar, lo podemos encontrar, no solamente lo vamos a usar, sino que lo podemos encontrar en cualquier página web que accedamos. Y conjunto a este lenguaje podemos encontrar el PHP, que es un lenguaje más a la par del servidor, es un lenguaje más de funciones, de actividades, que permite que nuestras aplicaciones tengan una cantidad inmensa de funcionalidades y que se puedan ejecutar de una forma más dinámica lo que queremos que se ejecute. Y entonces este lenguaje es muy práctico y trabajando de la mano con el HTML forman aplicaciones impresionantes. Entonces es un lenguaje de mucha utilidad y que también trabaja conjunto pues con estos dos lenguajes, el CSS, que es un lenguaje más de diseño, que es un lenguaje más
de vista que nos permite darle un punto de hermosura a lo que creamos, un punto más de belleza. Este lenguaje trabaja en lo que queramos, pues, en lo que querramos diseñar, tanto como aplicaciones web, tanto como aplicaciones telefónicas, tanto como en aplicaciones eh, de diseño, pues mayormente diseño web y todo este tipo de aplicaciones. Él le agrega el estilo a todas estas cosas. Tenemos también al JavaScript, que es un lenguaje que al igual que el PHP es un lenguaje de funciones, un lenguaje que le agrega más actividad a lo que creamos, más actividad a las aplicaciones que creamos, más funcionalidades a las páginas web que podemos ver pues en el día a día cuando navegamos por internet. Este lenguaje es muy práctico, este lenguaje trabaja muy bien en conjunto con estos otros tres lenguajes. Y tenemos a Python, que es un lenguaje que ha ido en crecimiento en la actualidad. Se está utilizando para muchas cosas. Eh, Podemos ver que es un lenguaje muy sencillo de aprender, es un lenguaje muy fácil pues, de manejar. Pero lo que sea fácil de manejar no le quita lo bueno que es. Tiene una cantidad inmensa de funciones, tiene una cantidad inmensa de habilidades pues que podemos aprovechar. Pero para poder aprovechar todos estos lenguajes, primero debemos despertar algo que es muy importante en todos los programadores y es la lógica de programación. Esta lógica que nos permita resolver todos los problemas que se nos van a presentar a la hora de programar, ya que trabajaremos con clientes que nos vienen presentando cualquier tipo de problema y nosotros como desarrolladores, que también es un término para nosotros los programadores, desarrolladores, debemos ser capaces pues de darle la solución al problema que ellos presentan. Entonces esta lógica se despierta con unos lenguajes que son un poco más de aprendizaje, que son unos lenguajes que son un poco más de enseñanza. Entonces le vengo a presentar pues un curso, este curso de introducción a la programación, en el que podamos aprender juntos pues y podamos dominar lo que es esta lógica de programación, que es lo más importante. Y le voy a presentar la estructura del curso, que es en la siguiente diapositiva. Después nos devolveremos a estas preguntas para responderlas, que es la estructura del curso, que es así, que vamos a hablar lo que es la historia de la programación como primer tema, porque debemos saber de dónde venimos, pues de dónde viene todo esto, el inicio, lo que fue el punto clave para la actualidad, el día de hoy, el punto clave para lo que vemos pues en el día a día, su evolución, cómo fue creciendo, cómo fueron surgiendo una cantidad inmensa de lenguajes que el día de hoy a lo mejor están enterrados en ese pasado, pero son muy importantes porque dieron hincapié a los lenguajes que podemos ver en la actualidad, sus grandes logros, grandes avances tecnológicos, grandes funciones, pues, y grandes cosas que nos ha dado lo que es la programación, lo que es esta gran evolución que ha tenido pues, en el transcurso del tiempo. Y el futuro, que es algo muy importante, pues el futuro, el que vamos a ver en un futuro. Ya el futuro se está trabajando, pues, y podemos ver una cantidad inmensa de avances que al día de hoy, si vemos unos años atrás, pensábamos que no pudiéramos estar ahí, pero estamos pues en este futuro y lo que está por venir. Entonces debemos formar parte pues de lo que de esta ola que va empezando a crecer. Y también manejaremos unos conceptos básicos, porque es muy importante, a pesar de que a veces tenemos una leve idea de todos estos conceptos, como que es la programación, el algoritmo, software, hardware, datos, variables, y que pues hay que recargar en ello, hay que ahondar un poquito más en ello
y que nos queden completamente claros, pues. También viene el tema 2, que es lo que hablaba hace un momento sobre la lógica de programación, que es lo que debemos despertar, pues, que es lo que debemos tener nosotros como programadores. Esto lo manejaremos con diagramas de flujo, pseudocódigo, que son dos distintas formas de aprender a programar, de aprender a resolver problemas sencillos y ir despertando esta lógica. Esta es la estructura del curso básico. Y algo muy importante bueno, que está en la diapositiva anterior son estas dos preguntas. ¿Por qué programamos? ¿Y por qué es importante programar? Estamos en un mundo, como decía al inicio, lleno de muchos avances tecnológicos y pues es necesario que nos unamos a esta ola, que nos unamos a este ciclo que va en crecimiento, pues entonces es importantísimo programar ya que nos abrirá muchas puertas en campos laborales para nosotros mismos y con ella lograremos grandes cosas. Entonces es muy importante aprender a programar en estos días porque podemos conseguir en cualquier equipo, un ejemplo, un televisor que es programable, podemos ver microondas programables, cafeteras programables, todos estos nuevos avances que la mayoría de los dispositivos de la actualidad contienen un software y más nos queda pues a nosotros que formar parte de esas personas que son capaces de desarrollar estos software que controlan estos hardware que vemos en la actualidad. Entonces, ese es el por qué programamos y la importancia de la programación. Así que eh, dejamos toda la información en la descripción del video. Estamos a la orden, dispuestos para resolver las dudas. Entonces me despido, muchas gracias por oírme, saludos.